Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Espero todos se encuentren bien y dispuestos para una enseñanza más de la palabra del Señor. Quiero leerles tan solo un pequeño versículo que encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5 y versículo 13. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice el Señor: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Que Dios bendiga su santa palabra en esta noche y nosotros estemos dispuestos para ser bendecidos. Bueno, sabemos que estas palabras, que no solamente aparecen registradas en el Evangelio de Mateo, sino también en Marcos 9:50, en Lucas 14:34 y 35, pues no son más que una metáfora, ¿verdad? Es una figura literaria, una comparación que Jesús hace de los que son sus discípulos, sus seguidores, con la sal. Los identifica con la sal. Pues para nosotros hoy quizás esto no tenga un gran significado, pero en el tiempo de Jesús, en la cultura de ellos, específicamente la cultura judía, hebrea, la sal era un elemento muy apreciado. De hecho, pues eran considerados los que tuvieran una buena cantidad de sal, personas pudientes. Se negociaba con la sal. Entonces era una cuestión cultural que resaltaba en aquel entonces, ¿no? Ahora, sabemos que lo principal o la principal característica de la sal es que la sal, además de dar sabor, porque usted sabe, una comida insípida, una comida que no tiene sal, pues pierde muchísimo de su sabor, ¿verdad? Siempre la sal va a acentuar el sabor de los alimentos. Pero además de dar sabor, la sal conserva los alimentos, sobre todo en aquel entonces y muchos años después, mientras que no se conoció la refrigeración, se inventó la refrigeración, pues los alimentos, las carnes eran conservadas con sal. Eso es en cuanto a lo que la sal puede hacer con sus propiedades, ¿no? Sin embargo, también tenemos que mencionar que en la religión, en el judaísmo, en la relación especial que Dios tenía con su pueblo, la sal era considerada bien importante y estaba presente en muchísimas ceremonias religiosas. Por ejemplo, podemos leer en Levítico 2:13 lo siguiente: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. O sea, un mandamiento explícito del Señor a que la sal tenía que estar presente en las ofrendas que su pueblo presentaba. En Números 18:19 también leemos: todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová, para ti y para tu descendencia contigo. Y todavía hay un versículo más que
podemos mencionar que está en el segundo libro de Crónicas, capítulo 13 y versículo 5. Dice: ¿no sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal? O sea que en este contexto religioso, donde Dios, el Dios de Israel, ha creado un pacto, una alianza con su pueblo, en sus propios términos, porque es Dios quien hace el pacto y hace los pactos. Esa es una de las características de nuestro Dios, que reflejan su autoridad, ¿verdad?, su poder, y que no podemos nosotros en ninguna manera atribuirnos. Nosotros participamos cuando sentimos y aceptamos las condiciones de pacto que Dios hace con nosotros, pero nosotros no hacemos pacto con Dios en ninguna manera. Por eso comenzamos aprendiendo algo, y es que todas esas personas que están hoy predicando un falso evangelio y están llamando a las personas a hacer pacto con Dios, sobre todo en el contexto del dinero, pues no son más que unos engañadores, porque no estamos llamados a hacer absolutamente ningún pacto con el Señor. Dios es el que hace el pacto con nosotros, y nosotros somos la parte que se compromete a seguir las disposiciones del Señor en su pacto. Entonces, ya desde el antiguo Israel, estas ceremonias religiosas relacionadas a la ofrenda, estaba presente la sal como algo fundamental que no podía faltar. Y de hecho, hasta el día de hoy, en toda comida judía, la sal tiene que estar presente. Ahora, ¿qué es lo que representaba la sal en este contexto religioso, en este contexto del pacto de Dios con su pueblo? Bueno, simplemente, como en uno de los versículos ahora que leímos en Crónicas, y podemos apreciar también en algunas otras versiones, que tiene que ver con el carácter perpetuo, invariable, solemne, es decir, un pacto que no cambia. No puede haber en ninguna manera un cambio, una alteración, porque es Dios mismo quien hace el pacto con el pueblo, y es en sus términos, en sus condiciones. Las palabras esas son fundamentales, es decir, un pacto de carácter perpetuo, eterno, que no puede cambiar, es invariable. Entonces, allí puede leer usted el pacto o la alianza de sal, lo que significa que el pacto que Dios está haciendo es un pacto perpetuo, un pacto eterno, un pacto inquebrantable, que no puede en ninguna manera dejar de ser. Y eso es para nosotros muy significativo, porque como ya dije, estamos en una relación de pacto con el Señor. Entonces, el carácter invariable es lo que es fundamental. La solemnización de un pacto por medio de la participación de las personas que son los contratantes, lo hacen en una comida de sal. Lo hacían, ¿verdad?, en ese contexto, en una comida con sal. El empleo de la sal, como ya dije, lo que sugería era simbólicamente las ideas de permanencia y estabilidad, ya que la sal preserva los alimentos de la corrupción. Bueno, como la sal tiene esa propiedad, esa característica de preservar los alimentos de la corrupción, pues la sal representaba simbólicamente que todo lo que se estaba contrayendo en esa relación de pacto era permanente y estable.
Y de hecho es una de las características de nuestro Dios. La Biblia nos dice que Dios es inmutable, es decir, que Dios no cambia. Entonces, cuando entramos en esa relación de pacto con Dios, nosotros tenemos la seguridad de la permanencia, de la estabilidad, de que no puede fallar en ninguna manera, porque Dios es fiel, porque es Dios quien hace el pacto. Entonces, simbólicamente en este caso, porque pues sabemos que no es algo literal en este caso, no como las ofrendas que mencionamos, pues la sal estaba presente a través de la comida y en las ofrendas, ¿no? Pero aquí, simbólicamente, el pacto de la sal, o el pacto con sal, que nosotros hacemos, ese pacto que nos garantiza la permanencia, la estabilidad que nosotros tenemos con Dios. Es decir, que no hay manera alguna posible en que nosotros pudiéramos ser defraudados, porque el que ha hecho el pacto es un Dios que no cambia. Él es el mismo, dice la Escritura, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Si alguna parte fallara en esta relación de pacto, va a ser consecuentemente la parte nuestra. Porque nosotros no somos como Dios en ese sentido. Tenemos la tendencia y existe la posibilidad de que faltáramos de alguna manera al pacto. Pero tampoco eso es indicativo de un fracaso completo, porque hay garantía dentro de este mismo pacto que Dios ha hecho con nosotros y que es invariable, de poder ser restaurados, de poder hacer rectificación, de proceder nuevamente a la fe y al arrepentimiento, porque no podemos decir que haya personas en la relación de pacto que nunca van a fallar, porque el elemento humano siempre falla. Pero hay garantía de permanencia, hay estabilidad en este pacto, porque lo ha hecho Dios con nosotros. Y siempre y cuando nosotros mantengamos las actitudes correctas de la humildad, del arrepentimiento y de la fe, el querer seguir caminando en esa relación de pacto, aferrándonos al Señor, no tenemos de qué preocuparnos, porque allí está la garantía de nuestra salvación. Ahora, en términos prácticos, en nuestra vida que estamos llamados a vivir en la fe en Cristo Jesús, ¿qué quiere decir esta metáfora del Señor cuando Él dijo, ustedes son la sal de la tierra? Bueno, cuando el Señor nos está identificando con la sal, estamos obteniendo una información acerca de nuestra naturaleza en Cristo, de nuestra identidad espiritual. En Cristo somos sal de la tierra. También hay otra metáfora que habla de la luz, donde Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo. Y en alguna manera, pues se complementan estas dos metáforas, porque son indicativas prácticamente de lo mismo, ¿no? Pero respondiendo a la pregunta, ¿qué somos? Bueno, Jesús está diciendo que somos sal de la tierra, o la sal de la tierra. ¿Qué significa según lo que hemos estudiado en esta noche? Bueno, teniendo en cuenta la figura de las ofrendas del Antiguo Testamento, donde se establece pacto de sal, el pacto
perpetuo, eterno con el Señor a través de una comida. Las comidas saben que siempre llaman a la comunión, a compartir con alguien un momento especial de intimidad, de compañerismo. Es indicativo de una relación que hay en muchos contextos, ¿verdad? Familiar o una relación de amigos. Siempre pues existe la manera de poder acentuar esas relaciones, afirmarlas, pues yendo a comer, ¿no? En este caso era una comida solemne, era algo dentro del ritual de la religión, ¿verdad? Pero es indicativo de que hay una relación entre los contratantes, los contrayentes del pacto. Es decir, que si no existiera una relación, entonces no hay manera de poder hablar con toda propiedad de que hay un pacto. Porque lo que hace la realidad del pacto son las relaciones, en la manera en que nosotros guardamos las disposiciones del Señor en su pacto que Él hace con nosotros. Es decir, la obediencia a las disposiciones del Señor, a los mandamientos del Señor. Por eso Jesús una y otra vez dice que nosotros deberíamos obedecer. Y la Escritura también, en todos los lugares, enfatizan la responsabilidad nuestra de la obediencia, que es mejor que los sacrificios, de la obediencia, que es la manera de demostrar, de decir al mundo de que amamos a Dios. El Señor Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pues a veces se hace un poco complejo para ciertos grupos cristianos de identificar mandamientos, porque hay un prejuicio tremendo con este asunto debido a que pues hay un deseo de vivir una vida libertina. No se menciona, no se manifiesta públicamente, pero en el fondo lo que hay es una malsana necesidad de seguir viviendo independientemente y no estar sujetos a ningún tipo de mandamientos. Y por eso no es que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia y un montón de cosas que solamente reflejan la poca disposición del creyente para vivir en los términos que Dios ha propuesto en obediencia a sus mandamientos. Digamos que nosotros los cristianos no estamos sujetos a la obediencia a los 613 mandamientos de la ley judía en su totalidad. Pero eso no quiere decir que no estemos sujetos a mandamientos, a obediencia a los mandamientos del Señor. Porque si vamos a ver en el Nuevo Testamento, si vamos a contar los mandamientos, superan los 1000. Entonces tuviéramos mucho más de los judíos. El punto es que no puede existir una relación de pacto con Dios si no estamos caminando en obediencia a los mandamientos. Y es la sal, en este caso, la figura que nos dice esa relación es perpetua, es eterna, es inalterable cuando ustedes caminan con Dios en obediencia. Porque al hacer o aceptar el pacto que Dios nos propone, estamos nosotros adquiriendo un compromiso de estar invariables, de estar perpetuamente comprometidos con el Señor y atendiendo a la figura de la sal. Cuando Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra, el compromiso entonces está en ser una influencia positiva, una influencia cristiana, es decir, moral y espiritual, sobre todas las cosas, en la sociedad donde vivimos. O sea, el cristiano está llamado a ejercer una influencia poderosa, moral y espiritualmente hablando, en la sociedad donde vive.
Cuando eso no ocurre, estamos dejando de ser sal. Y de eso ahorita vamos a ver las implicaciones, o en qué manera, en qué formas podemos nosotros dejar de ser sal de la tierra. Hay un compromiso ético y dinámico que el cristiano adquiere cuando entra en esta relación de pacto con el Señor, a través de la vida, a través de la predicación de la palabra, porque cuando hacemos correr el Evangelio, cuando predicamos el Evangelio y llamamos a los hombres a la fe y al arrepentimiento, estamos ejerciendo una influencia poderosa y estamos cumpliendo con la voluntad de Dios. Pero tenemos que dar testimonio definitivamente, porque entonces, si no estamos viviendo en obediencia en la relación de pacto, pues ya están las cosas malográndose, porque no estamos dando testimonio y pudiéramos causar el efecto contrario cuando estamos llamando a la gente a la fe en Jesucristo y a la obediencia, y nosotros estamos viviendo fuera del compromiso con el Señor. Estamos faltando al compromiso, estamos dando un mal testimonio. Aquí es donde está el problema que mencionó Jesús en el versículo que leímos. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, dice que aquí el problema está entonces en nosotros. Como ya dijimos, en esta relación de pacto perpetuo, inalterable, eterno, la parte divina no sufre ningún cambio. Allí no hay ninguna alteración. Allí no hay posibilidad alguna de que Dios falle, o de que Dios haga algo inapropiado, o que Dios falte a su palabra. Eso es imposible. Pero la sal que somos nosotros, en este caso, corre el peligro de desvanecerse. Dice, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Ella misma. ¿Cómo ella misma pudiera adquirir nuevamente sus propiedades? Si se desvanece, pues no sería para nada posible. Y el Señor dice que no sirve para nada. En el caso de que la sal deje de cumplir con sus propósitos, de dar sabor, de conservar y preservar, entonces no sirve para nada. Si usted ha observado, a veces yo me he dado cuenta aquí que a veces la sal que venden hay que echarle un montón de sal a los alimentos para que adquieran sabor. No sé por qué ocurre eso, ¿no? Ahora, hay otras, por supuesto, más caras, que con un poquito de sal los alimentos adquieren el sabor que deseamos. Bueno, en este caso, dice el Señor, si la sal pierde sus propiedades, no sirve para nada. Bueno, eso sería algo lamentable y triste. ¿En qué maneras, por citar algunas, nosotros, los que somos llamados por Jesús la sal de la tierra, dejamos de serlo? Bueno, por ejemplo, cuando estamos conocedores de lo que sabemos que tenemos que hacer, pero no lo hacemos, estamos dejando de ser sal. Incluso estaríamos pecando, porque dice la Escritura, aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, se le constituye un pecado. Entonces, estamos dejando de hacer la voluntad de Dios, estamos perdiendo nuestra salinidad, cuando ya para nada somos una influencia positiva, moral y religiosamente o espiritualmente, en el mundo donde vivimos.
comenzando por nuestra propia familia. Otra cosa sería abandonar la adoración a Dios, cada vez más sustituyéndola por el materialismo. Y esto es algo que nos puede envolver sin casi darnos cuenta. El materialismo, el afán y la ansiedad de este mundo que se nos pega fácilmente. Cuando empezamos a correr con estos impíos en el mismo desenfreno de disolución que ellos corren, es decir, comportándonos como ellos se comportan, valorando las cosas que ellos valoran y adquiriendo las cosas de la misma manera que ellos las adquieren. Y nos enredamos, como San Pablo dijo a Timoteo, no te enredes, como buen soldado de Jesucristo, no te enredes en los negocios de la vida. Pero hermanos, cuando estamos siendo presas del materialismo y el consumismo de este mundo y somos arrastrados, al igual que la mayoría de la gente, hacia lo mismo, estamos dejando de ser sal de la tierra. No estamos marcando la diferencia. Simplemente estamos obrando igual que las demás personas en este mundo. Y eso es dejar de ser sal. Cuando no compartimos a Cristo con el perdido, cuando no testificamos de sus maravillas, eso es dejar de ser sal. Necesitamos tener el deseo ardiente de compartir el Evangelio con los perdidos. Aprovechar cada oportunidad que se nos presente para hablar de Jesucristo, para hablar de la verdad del Evangelio. Y no debemos sentir temor, no debemos sentir vergüenza, porque la verdad, la gente hoy está tan abrumada muchas veces por este asunto, porque están oyendo a una cantidad de gente que está predicando un evangelio falso, que no es el evangelio de Cristo, y abundan las ridiculeces y las cosas inmorales, y bueno, la lista sería inagotable, pero el mal testimonio abunda, y entonces a veces uno dice, mejor me callo. Pero no es una buena decisión, porque si hay billetes falsos, también hay billetes verdaderos con los cuales adquirimos las cosas que necesitamos comprar. El hecho de que exista el billete falso, eso no anula la verdad de que hay billetes buenos. Entonces, no tenemos por qué dejar de hablar del verdadero Cristo y del verdadero Evangelio, poniendo como testimonio nuestra propia vida. No sé si el que me abrió los ojos es profeta o no sé nada, decía el ciego de nacimiento, que fue abrumado con grandes preguntas. ¿Y quién te abrió los ojos? ¿Es profeta? ¿Es esto? ¿Es lo otro? Y él se cansó y dijo, mire, yo no sé si era profeta o no, pero yo una cosa sé, que antes era ciego y ahora veo. Gloria a Dios. Eso es lo que estamos dispuestos a hacer, los que estamos caminando en este pacto inalterable con el Señor. Compartir el verdadero Evangelio de Cristo y testificar de las maravillas de Dios. Por eso es que en nuestra iglesia, por ejemplo, nunca dejamos de pedir testimonios. A alguien que no conoce de estas cosas le puede parecer monótono, algo fuera de contexto en el culto, pero claro, porque no saben lo que es un culto al Señor. Porque adoramos a Dios cuando nosotros contamos sus maravillas. El Señor dice, le dijo a Job, abre tu boca y cuenta las maravillas de Dios a uno de sus amigos. Tenemos que abrir la boca para dar gracias y alabanzas al Señor por todas sus maravillas. Y en ese caso estamos siendo sal. Pero callarnos, no compartir el Evangelio, no mostrar el gozo del Señor, eso, hermanos, es dejar de ser sal. Otra manera de dejar de ser sal es cuando no nos disponemos a servir a Dios con los dones y talentos
que Él nos ha dado. Ni siquiera a veces se preocupa el cristiano por saber si tiene algún don o no, cuando sabemos que todos los creyentes tienen dones. Pero ni se preocupa porque no quiere entrar en un compromiso con nadie, porque el servicio a Dios involucra el servicio a los hombres. Mire, si Dios le ha dado dones, que en efecto se los ha dado, si Dios le ha capacitado, como en efecto lo ha hecho, para realizar tareas, trabajos en el ministerio, es para que usted lo haga, no para que siga sentado allí. A veces no se puede comenzar una clase de escuela dominical o de discipulado o algo así porque no hay gente que se dispone, porque es mucho sacrificio y sabe que lo puede hacer. Hermanos, despertemos. Estamos llamados a ser sal. Y una manera de ser sal es sirviendo a Dios. Salvados para servir, dice un eslogan muy famoso. Y la Escritura nos dice fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Eso es importante. Y tenemos que aprender que hemos sido llamados para servir a Dios y a los hombres. Estar completamente desatendido de las necesidades de otros, de las necesidades del ministerio, no colaborar en ninguna manera económicamente con el ministerio para la obra de Dios es dejar de ser sal. Fíjense que yo no le digo que usted tiene que diezmar, porque eso es algo obligatorio y es bíblico, y usted si no lo hace está robando a Dios. Eso yo no lo digo porque yo no lo creo. Pero de ahí a tomar eso como excusa para no colaborar con la obra del Señor, hay un espacio muy grande, porque tenemos como adoradores del Señor, como sal de la tierra, colaborar con nuestro dinero, con nuestro tiempo, con nuestros dones y talentos para el avance de la obra del Señor, para la obra del ministerio. Hermanos, sabemos que en este mundo es necesario el dinero para pagar los gastos, para que tengamos luz, para que tengamos aire acondicionado, para que podamos hacer una actividad y convivir juntos y comer algo, para hacer ministerios de compasión, que a veces no estamos haciendo nada, porque no tenemos, apenas estamos saliendo. Pero lo que hace que haya dinero es la generosidad, es el dar, como hicieron los macedonios, que se dieron a sí mismos al Señor por la voluntad de Dios. Cuando se recogió la ofrenda para Jerusalén, ellos ni siquiera fueron considerados en la lista, porque estaban pasando grandes necesidades. Pero ellos dijeron: Pablo, anótanos en la lista, porque también nosotros queremos apoyar. No hay dinero. No hay dinero porque no damos, porque no somos generosos, porque estamos pensando más en mantener nuestros hogares a todo dar, pero poco importa el templo donde nos reunimos o las cosas que necesitamos allí. A veces se está cayendo a pedazos las propiedades del Señor y no se hace nada, porque no hay dinero, no hay voluntad, no hay ferviente amor, no hay entusiasmo, no hay sal. Y estamos en peligro de desvanecernos. ¿Cuál es el desenlace que no quisiéramos, pero que el Señor Jesús nos deja claro aquí? Dice: no sirve para nada la sal que se desvanece, sino que es solamente para echarla fuera y ser hollada, pisada por los hombres. Mire, hermano, el Señor en otras
figuras, en otras metáforas, habla de la vid y los pámpanos. Y habla del fruto, que aquel que no lleva fruto, dice que lo corta, lo separa, lo aparta. Y no quisiéramos que un destino así nos suceda. No porque Dios lo haga, porque en realidad somos nosotros los que nos separamos, los que nos enfriamos, los que abandonamos nuestras responsabilidades, los que vamos con desgano muchas veces para hacer las cosas del Señor. En realidad estaríamos faltando al pacto que Él ha hecho con nosotros, porque somos su sal, llamados a preservar a este mundo de la corrupción del pecado y a dar sabor a Cristo. Hay un coro muy bonito que habla de eso, que dice: yo soy la sal de la tierra, ¿verdad? Yo soy la sal de la tierra, yo soy la sal de la tierra, yo soy la sal de la tierra, sabor a Cristo te voy a dar. Y por ahí sigue, bueno, un poquito movidita esta alabanza, pero es la verdad, es algo que ha salido de la boca del Señor y nos ha dicho: ustedes son los que están llamados a dar a este mundo luz y sal, sabor, preservación. Mire, la corrupción está cada día más ganando terreno. Y tristemente, hermano, hasta en la iglesia estamos viendo este fenómeno tan triste de la corrupción, de la inmoralidad sexual, del abuso de las personas en muchas formas, como la manipulación para sacarles el dinero de sus bolsillos. Bueno, sería mucho decir, porque son tantas las cosas, pero afortunadamente, como hemos visto en este estudio, la parte de Dios en este pacto que Él mismo hace, con la presencia de la sal, se está atestiguando: esta relación de pacto es perpetua, es eterna, es inalterable. Nada ni nadie la puede cambiar. Y cuando estamos en esa página con el Señor, podemos unirnos al apóstol Pablo y decir: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, cuchillo, ángeles, principados. Dice: ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios les bendiga y esforcémonos, hermanos, por ser sal de la tierra, como Cristo nos ha dicho. Te damos gracias, amantísimo Padre, por esta hermosa palabra que nos has regalado, Señor, y esta verdad inalterable de que somos la sal de la tierra y estamos llamados, Señor, a dar en este mundo un testimonio poderoso del Evangelio de Cristo. Te rogamos que nos ayudes para que no falte en nosotros el fervor, el entusiasmo, el deseo, Señor, de correr contigo en esta relación de pacto, siendo, Señor, cada día más semejantes a Jesucristo. En esta noche te ruego por las peticiones de mis hermanos. Tú conoces, Padre, cuántos hermanos necesitados tenemos de un toque de salud, Señor. Como nuestra hermana Vicky, Señor, la compañera de nuestro hermano Antonio Ramón, y él mismo, Señor, que necesita de un toque poderoso en su cuerpo. Pero, Señor, mira la situación de Vicky y glorifícate, Señor, sanándola de todo mal por los méritos y las virtudes de Jesucristo.
Así rogamos por nuestras hermanas, Señor, Gladys Pedraza, María Antonia Díaz, nuestra hermana Olga Padilla, nuestra hermana María Díaz, que te necesitan, Señor. Que ya, Padre Santo, los años hacen mella y el cuerpo se deteriora, la salud se deteriora. Pero, Señor, tu promesa es que los que creen en ti, aún en la vejez, fructificarán, sus huesos estarían vigorosos y verdes. Te rogamos por estas queridas, apreciadas y amadas hermanas, que tú les des fuerzas y tú, Señor, toques sus cuerpos enfermos. Así, Señor, también hay otras personas que sufren problemas de salud y que estamos en espera de que tú te glorifiques en nuestras vidas, incluyéndome a mí, Señor. Tú conoces estas situaciones de salud que estamos enfrentando y estamos confiando y esperando en que tú pondrás tu mano, Señor, y nos ayudarás a salir adelante. Padre, así cualquier otra necesidad de nuestros hermanos, te ruego que tú la atiendas en esta noche, traigas esfuerzo alcanzado y multipliques las fuerzas de que no tiene ninguna. Te pedimos por los que escuchan de otras iglesias, de otros lugares, hermanos incluso que no están con nosotros aquí en Estados Unidos. Señor, gracias por ellos que dedican un tiempo para escuchar tu palabra. Bendíceles y haz que compartan, Señor, con otros el pan de vida. Rogamos por las actividades que se avecinan, Señor, a nivel de la iglesia local y a nivel del distrito, la visita de estos misioneros que van a compartir con nosotros sus experiencias, su testimonio. Permite que este sea un tiempo de edificación, Señor. Bendice al hermano Ernest Treviño en su nueva asignación como superintendente, Señor. Dale ánimo, dale esfuerzo, que pueda, Señor, mantenerse firme a pesar de que pueda observar las cosas contrarias, que no pierda la fe y que siga perseverando, Señor. Gracias, Padre amado, porque como dijera el apóstol Pablo, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Guárdanos a todos en esta noche cerca de ti y danos un sueño reparador. Te lo suplicamos en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos, por escuchar. Que Dios les bendiga. Recuerde, tenemos una cita los miércoles entre 7 y 7 y media. A veces puede cambiar un poco, pero entre 7 y 7 y media aquí estamos para comenzar nuestro estudio bíblico y también orar por las peticiones de ustedes. Que Dios les bendiga. La paz de Cristo sea con todos. Amén.